ti, Jesús. Puedes levantar tus manos y decirle: yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Una vez más con todas tus fuerzas, dile: yo te doy gloria. Que se escuche tu voz. Te doy gloria, gloria. ¿A quién? A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Dile: cuán hermoso. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras y es tu amor. Y cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder. Y fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Puedes declarar una vez más: cuán hermoso. Cuán hermoso. Eres Jesús. Son tus palabras. Es tu amor. Pues sale un grito de júbilo. Cuán glorioso eres Jesús. Es tu poder. Vamos a declararlo. Y fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Y un momento ahí nos dio libertad. Puedes danzar y decirle: te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. ¿A quién? A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Levanta tus manos y dile: Corona de espinas. te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey. Y nuestro Salvador por siempre. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Decláralo. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Una vez más. Y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y una vez más, tú bien fuerte. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Tú eres Rey de todo, mi vida
vivo. Tú eres rey de todo. Mi vida doy para adorar. Pues dale un grito de júbilo. Aquí estoy, vine a encontrarte y para ver tu gracia, oh Dios. Vine a traer ofrenda a ti y solo me preguntaré qué más puedo hacer que adorar. Y tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Tú eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Tú eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Pues dale un grito de júbilo al Rey de Reyes. Aquí estoy, vine a agradecerte. Mi vida tú cambiaste. Tu vida diste por mí, tu hijo murió en la cruz por mí. ¿Y qué más puedo hacer que adorar? Adorar. Y tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Tú eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Tú eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. 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 Te adoramos, Dios, te adoramos, te adoramos. Tú eres digno de alabanza y adoración. Solamente tú eres digno de alabanza y adoración.
adoramos, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Padre. Porque eres grande y poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Cuán grande y maravilloso es el Señor, iglesia. Qué bueno es que podemos estar en la presencia del Señor y que podemos decirle que Él es lo mejor y que todo lo que somos, como dice este canto, es de Él, es para Él. Así es de que me siento muy contento, muy bendecido. Hoy iniciamos un tiempo de oración 7:30 de la noche y bueno, pues hay algo que quiero comentarles. La iglesia de Tula hoy empezó oración a las 5 de la tarde y dije, wow, ¿mandé? Sí, entonces es de Dios que nosotros tengamos nuestra oración los días viernes, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Verdad que sí? ¿Y qué hacemos? ¿Nos venimos este viernes o hasta el otro? ¿Sí qué? Sí, pues díganme sí qué, porque así me espantan, hombre. ¿Cómo ven? ¿Nos venimos el viernes? ¿Sí? Entonces nos vemos aquí el viernes. ¿A qué horas pueden? ¿7, 8 de la noche? ¿A qué horas? Díganme. ¿A qué horas? ¿Sí? ¿A la hora que yo diga? A las 5 de la mañana, dice José Luis. ¿Quiere que viaje yo a las 4 para llegar aquí a las 5? Si no, no llego, Pero si ustedes dicen que a las 5 de la mañana yo vengo, yo no tengo problemas de venirme a esa hora aquí a Tala. Bien, queremos enviar saludos a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga, es un gusto, es un placer el poder estar con ustedes y mandamos un saludo hay gente de la iglesia de Tula que nos está viendo, hay gente de la ciudad de Pachuca que también nos está viendo. Bueno, pues queremos mandar un saludo para todos ellos. Que Dios les bendiga, es un placer, es un gusto poder saber que nos siguen, pero más que eso, queremos saber y tener la seguridad de que Dios habla a su corazón a través de la palabra, ¿verdad? Así es que hoy vamos a continuar viendo la carta a los romanos. ¿Cómo ven? ¿Sí les va gustando o no? La verdad, ¿estamos aprendiendo o no? No, pues ni dicen que sí porque casi no venían, pero ya a partir de este domingo, de este martes, no se la pierdan. Vamos a ver hoy Romanos capítulo 5. Hace 8 días veíamos Romanos capítulo 5 del 1 al 11, ¿se acuerdan? Hoy vamos a ver Romanos 5, en realidad vamos a ver del 12 al 21, pero vamos a ver nuestra base bíblica está en Romanos capítulo 5 versos 18 y 19 y el título de la prédica de hoy es Dos familias, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver dos familias y bueno, al final vamos a preguntarle a qué familia pertenecen, de estas dos familias. Y bueno, pues nuestra base bíblica decía está en Romanos capítulo 5 versos 18 y 19 que dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos juntos. Y bueno, quiero irme, los primeros puntos quiero irme muy rápido porque me voy a detener en el último punto, así es de que no hagan preguntas en esto si me voy a ir rapidísimo, ¿sale? Lo primero, la familia de Adán, de acuerdo al pensamiento judío, es decir, cómo los judíos veían que ellos descendían de Adán. Ahora,
las tribus, o normalmente la gente, las tribus como se fueron asentando, pues se nombra al primero que llegó. Por ejemplo, hablamos de aquí de México, los aztecas, los toltecas, los olmecas, los mayas y todas las culturas que conocemos de aquí de México, los tarahumaras. Normalmente nos dicen cómo fue que se fueron asentando ellos, y normalmente fue un hombre el que los guiaba, y de ahí, bueno, pues viene toda la descendencia, ¿verdad? Y es como nacen los pueblos o las naciones. Y bueno, la Biblia nos enseña que el pensamiento judío con respecto a Adán es que Adán lo reconocían como el primer hombre, es decir, como el primer Adán. Recordemos que la palabra Adán significa precisamente hombre, ¿verdad? Entonces, Adán poseía una gloria que venía de Dios mismo. Por eso es que los judíos decían, no, pues nosotros descendemos de Adán. Y lo que es el pueblo judío, pues tiene muy bien ubicada de dónde desciende, de qué linaje vienen, las 12 tribus. Pero de las 12 tribus vienen de Jacob, y Jacob viene de Isaac, Isaac viene de Abraham, y nos vamos a la genealogía y llegamos que todos ellos descienden de Adán. Y esto lo encontramos en Lucas capítulo 3, verso 38, para que no digan que el Nuevo Testamento está ajeno al Antiguo Testamento. Y ahí encontramos en Lucas 3, 38, bueno, Lucas 3, varios versos hablan de la genealogía, pero este precisamente dice que era hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces Adán se le reconocía como hijo de Dios, ¿verdad? Y en la genealogía, bueno, pues ahí habla precisamente de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Jesús. Es como viene la genealogía, pero Lucas lo lleva hasta Adán como hijo de Dios. Y eso es lo que los judíos tenían en su mente. Pero también hay algo interesante, que los judíos pensaban o hablaban del pecado, es decir, de la rebelión de Adán, que trajo un desorden general al mundo que Dios había creado por amor a los hombres. Y Romanos capítulo 8, verso 19 nos dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar las manifestaciones o la manifestación de los hijos de Dios. Por eso es que el pueblo judío, el pensamiento judío con respecto a la familia de Adán, se reconoce como que Adán viene como directo, como hijo de Dios, pero que el pecado de Adán trae un desorden general, al mundo que había sido creado por amor a los hombres. Pero también nos habla de la muerte, y la muerte, la Biblia nos enseña, y el pensamiento judío es que la muerte entró al mundo como resultado de la rebelión del primer hombre. Y miren, esto es bien interesante. Bueno, voy a dejarlo allí, ahorita les voy a explicar eso. Nada más acuérdense de eso. Y luego también nos habla que todos los hombres, es decir, todos los hombres son representados por Adán. Representa la unidad real de la humanidad, Adán. Todos los descendientes de Adán participan de la culpa de la rebelión de Adán. Por lo tanto, tienen que vivir con las consecuencias de esa rebelión. Y la principal de estas consecuencias es la muerte. Entonces, por eso es que nosotros somos hijos de Adán. Y bueno, la Biblia nos enseña que cuando Adán, antes de pecar, la Biblia dice que pues Adán vivió muchos años, y en realidad en el huerto del Edén estaba el árbol de la vida, pero también estaba el del bien y del mal, ¿sí? Y ellos comieron del bien y del mal, y conocieron el mal, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña que Dios dijo, antes de que estos vayan a comer del árbol de la vida, pues hay que echarlos fuera, y los sacó. Por eso es que Adán murió. Asómbrate, Adán murió. ¿Y qué crees? A partir de eso, de la desobediencia de Adán, todos los hombres mueren, ¿sí? Entonces, por eso es que se nos habla, y el pensamiento judío lo tenía muy presente. Adán, el primer hombre,
El pecado es la rebelión de Adán y la consecuencia de ese pecado es la muerte. Y todos los hombres cargan con esa consecuencia hasta el día de hoy. Pero los judíos decían, hay una nueva creación. Además, los judíos esperaban una nueva edad. Es decir, ellos esperaban que el Mesías vendría a rehacer el mundo según Dios había querido que fuese. Porque el Mesías anularía las consecuencias del pecado de Adán. Ese es el pensamiento judío. Y no quiero entrar más en este tema, porque este pensamiento es lo que ellos creían, y esto está fundamentado, pónganme mucha atención, está fundamentado en los libros apócrifos, en los que no están dentro del canon de la Biblia, ¿sí? Ahí está fundamentado. Entonces no me quise meter en eso, pero hay algo interesante, lo que Pablo explica. Por eso es que Pablo en el capítulo 5, en estos versos del 12 en adelante, Pablo les habla a los judíos, a los cristianos. ¿Se acuerdan que cuando Pablo escribe a los romanos, le escribe a la iglesia? Entonces le escribe a ellos y les dice, hey, a ver, vamos viendo las cosas como son. Entonces les dice, Romanos 5, 12, 14, vamos a leer. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, lo que Pablo le está diciendo es, Adán recibió el mandamiento de Dios y Adán lo quebrantó y murió. Es decir, Adán desobedeció. Lo único que se le pidió a Adán es que no comiera de ese fruto, y fue lo que hizo, ¿verdad? Luego también encontramos, el apóstol Pablo les dice que la muerte entró en el mundo y reinó no solamente sobre Adán, sino sobre todos. También nos dice que la gente que vivió entre Adán y Moisés no podían ser consideradas como pecadores. ¿Saben por qué? Porque no había ley. La ley Dios se la dio a Moisés en el monte Sinaí. Entonces, desde Adán hasta Moisés no había ley. Eso es interesante. Entonces, como no había ley, no habían recibido la ley de parte de Dios, entonces no se podía considerar a una persona pecadora. O sea, ¿cómo? Si no había ley. Eso es como, les voy a poner este ejemplo. En el año de 1700, de nuestra era, 1700, un reglamento de tránsito, ¿ustedes creen que funcionaría? No había carros. No había carros. No había automóviles, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo empezó a funcionar un reglamento de tránsito? Cuando la gente empezó a quererse cruzar sin pararse, porque todos sentían que tenían el derecho de pasar. Entonces les dijeron, hay que poner una ley. Y si la avenida es grande, así como aquí en Guadalajara, si la avenida, bueno, eso me dijeron, no sé si ustedes lo sepan, pero si la avenida va de norte a sur, todos los que van de este a oeste tienen que pararse y dejar pasar a los de norte a sur. Dije, ¿y eso dónde yo voy a saber para dónde está el norte? Porque yo un día les dije, oigan, ¿cómo están aquí los senderos? Las calles están iguales de anchas y yo no puedo saber cuál lleva preferencia. Y me dieron esa respuesta. Las que van de norte a sur o de sur a norte llevan preferencia, y todas las que cruzan se tienen que parar. Dije, ¿y a qué hora sé cuál es el norte? Las calles no mencionan eso, pero es una ley. Pero hay algo, que cuando una avenida es ancha y tiene un bulevar, lleva preferencia, y las demás se tienen que parar, ¿sí o no? Aunque no haya semáforo. ¿Es cierto o no es cierto? La ley también dice que en este lado del mundo nosotros tenemos que transitar por el lado derecho. ¿Sí está bien? Sí, ¿verdad? Por el lado derecho. ¿Qué tal que me ando equivocando? Y si no, voy a decir por la otra derecha, ¿no? Pero bueno, entonces y luego pusieron unos semáforos. Y entonces, ¿cuándo se necesitó la ley o para qué fue la ley?
para que nosotros nos diéramos cuenta que estábamos cometiendo infracciones y que esas infracciones podían causar muertes, ¿sí o no? Así fue la ley con el pueblo de Israel. Dios le dio a Moisés la ley para que el pueblo de Israel se diera cuenta que estaba pecando, porque ellos no sabían que estaban pecando. ¿Sí? Pero ahora fíjense, hay algo más interesante todavía. Encontramos entonces que de Adán a Moisés la gente se moría. Y el hombre que más años vivió fue Matusalén, 900 y tantos años. Pero se morían ancianos, se morían jóvenes y se morían niños. ¿Saben por qué? A causa de la transgresión de Adán. La gente se empezó a morir. Es decir, sufrieron el mismo castigo por el pecado, que es la muerte. O sea, la gente desde Adán hasta Moisés no sabían que pecaban, pero estaban pecando. Por eso Dios puso la ley, para que la gente se diera cuenta que estaban cometiendo pecado. Ahora, el verso 12 nos dice que todos pecaron en Adán. Así dice la escritura, ¿no? El verso 12 dice: a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, aquí nos está indicando que simplemente por ser descendiente de Adán, pecamos. Estábamos condenados a morir, y estamos condenados a morir, porque ¿qué crees? Te vas a morir aunque no te guste. ¿Cuántos saben que se van a morir? ¿Cuántos saben que se van a morir? Nomás que no empujen, ¿no? O sea, ya sé que voy a morir, pero no me empujen, ¿no? Sabemos que nos vamos a morir, y esto es por causa del pecado. Ahora, también todos estamos bajo el poder del pecado. O sea que el pecado tiene poder. ¿Qué crees? Sí, y lo dice la Biblia. Mira, vamos a Romanos capítulo 3, verso 9. El verso 9 lo dice. ¿Qué pues? Me gusta esa palabra. ¿Qué pues? Y luego dice: ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Quiénes? Todos. Así es de que no te espantes cuando pecas, espántate cuando no te arrepientes. Te lo repito, no te espantes cuando pecas, espántate cuando no te arrepientes por haber pecado. ¿Sí? ¿Sí va conmigo? Es decir, tú vas conduciendo tu auto, no hablando de las leyes de tránsito. Tú vas conduciendo tu auto y entonces vas a cruzar en verde, y de momento se te atraviesa un loco. Bueno, el primo de Juan, ¿no? Se atraviesa. Entonces, ¿cómo se te atraviesa y tú vas en verde? No lo dices, pero lo piensas. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuántos han pensado algo para aquel que se te atravesó así? La verdad, digo, no lo bendices. No está la bendición cerca de ti en ese momento. O sea, te sale el coraje, te sale el enojo, y entonces de momento te sale, a lo mejor no dices groserías, pero te sale algo que no es correcto. ¿Sí? Bueno, a algunos a lo mejor hasta una grosería se les sale, o un ademán impropio o inadecuado, ¿sí? Se les sale. Y en ese momento te das cuenta que no tenías que haber actuado así. Entonces, ¿qué tienes que hacer? O sea, ¿y por qué te das cuenta? Porque el Espíritu Santo te redarguye. Y cuando el Espíritu Santo te redarguye, entonces te arrepientes. Y cuando te arrepientes, le pides perdón a Dios. ¿Pero qué crees? Cuando el Espíritu Santo no te redarguye, preocúpate.
porque la próxima vez te le vas a ir a golpes. La próxima vez le vas a gritar hasta de qué se va a morir. Entonces ahí sí preocúpate. Por eso es que el apóstol Pablo dice: hey, el hombre está bajo el poder del pecado, porque el pecado nos lleva a pecar más. Ahora, fíjate bien, la Biblia en Romanos 3:23 nos dice que todos hemos pecado personalmente como Adán. O sea, primero la consecuencia nos arrastra, nos vamos a morir. Pero también dice que todos hemos pecado como Adán. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hace el pecado? Alejarte de Dios. ¿Qué produce el pecado? Muerte. Algunos van a decir: deleite, pastor. Sí, pero muerte. Al final produce muerte el pecado. Entonces, la situación, así como la presenta o la explica Pablo en Romanos 5 del 12 al 14, que sigue diciendo el verso 13: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. ¿Ya se dieron cuenta? O sea, de Adán a Moisés había pecado, pero no se inculpaba el pecado. No se podía acusar a alguien de pecado. Y luego dice el 14: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. La consecuencia del pecado, ¿qué es? La muerte. Y luego sigue diciendo: aún en los que no pecaron. O sea, muchos hijos de Moisés, muchos descendientes de Moisés no fueron y agarraron del árbol del mal o del bien, no agarraron de ahí, pero muchos murieron. ¿A causa de qué? Del pecado, que entró ¿por quién? Por uno, por Adán. Y luego sigue diciendo la escritura: aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Y esto es, aquí viene lo interesante: el cual es figura del que había de venir, o sea, de Cristo. ¿Sí? En Adán todos pecaron, en Cristo todos somos justificados y perdonados. Por eso es que el apóstol Pablo les dice: hey, o sea, tranquilícense. Esa es la manera de pensar de un judío, pero esa no es la forma. Por eso es que el apóstol Pablo les empieza a hablar de tal manera que los romanos judíos tenían que entender que aunque eran descendientes de Adán y se sentían, ellos no decían: bueno, somos descendientes de Adán. Por eso es que ellos decían: nosotros descendemos de Abraham, nuestro padre Abraham. ¿Cuándo han escuchado a un judío decir: mi padre Adán? Hablan del padre Abraham, ¿verdad? En donde entra la promesa de un pueblo, de ellos. Entonces ellos dicen: no, nosotros no descendemos de Adán. Adán es el padre de todos los hombres, pero nosotros descendemos de Abraham. Ahora yo les pregunto: ¿acaso no la misma Biblia nos enseña que Abraham desciende de Adán? Pero ellos decían que descendían de Abraham porque ellos se sentían justificados y se sentían hijos del Padre de la fe, hijos del amigo de Dios, hijos de aquel que le creyó a Dios. Por eso ellos decían: nosotros no pertenecemos ni somos de la familia de Adán, nosotros somos de la familia de Abraham. Y por eso hablan de tres patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. Pero la Biblia nos enseña, y el apóstol Pablo les dice: hey, muchachitos, ustedes no descienden de Abraham, ustedes son de la familia de Adán. Por eso es que todos mueren, por cuanto todos han pecado. Y la ley se le dio a Moisés para que ustedes sepan que son pecadores. Eso no los exime de ser pecadores. Entonces la situación carece de esperanza. Parecía que no hay escapatoria. Todos están muriendo, todos mueren. El verso 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron
a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. Fíjate bien, la vida del hombre es siempre seguida por la muerte. O sea, ¿a qué es lo que el hombre le tiene miedo? A la muerte. Miren, hay mucha gente que no le tiene miedo a Dios, le tiene miedo a morir. Es más, ni al infierno le tiene miedo, le tiene miedo a morir. Lo que no sabe es que cuando se muera va a ir al infierno. Piensa que cuando se muera Dios o sus familiares van a hacer una manda o van a hacer algo y se van a ir al cielo. Pero eso no es cierto. La Biblia no enseña eso. La Biblia nos enseña que después de la vida del hombre es seguida por la muerte. Ahora, los hombres han perdido su vida, pongan mucha atención, su vida de comunión con Dios. Ahora, la palabra muerte significa mala relación. Di conmigo, mala relación. Eso significa muerte. De tal manera que a menos que estemos bien con Dios, esta mala relación será eterna. Y mira, ve lo que dice Apocalipsis. Es más, a ver si lo pueden poner allí. Apocalipsis 20:14, luego 21:8 y luego 21:11. Ahí tienes las citas bíblicas, ¿verdad? A ver, ponme por favor la primera. Apocalipsis 20:14. ¿Lista? Bueno. Aquí está, 20:14. Sí, ¿verdad? 20:14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, la separación eterna con Dios. O sea, cuando la Biblia habla de la muerte segunda, no está hablando de una muerte natural del cuerpo. La muerte primera, póngame mucha atención, iglesia, la muerte primera, así como la menciona la Biblia, es cuando tu espíritu salga de tu cuerpo y te lleven al hoyo y los gusanos te coman. Esa es la muerte primera. Pero la muerte segunda, la Biblia la describe como la separación total o la separación por una mala relación. Entonces la muerte segunda, si tienes una mala relación, quiere decir que por la eternidad, yo te pregunto, cuando tú tienes una mala relación con una persona, ¿quieres estar junto de él? ¿Sí? ¿Quieres estar junto de él? ¿Quieres hablar con él? No, ¿verdad? Entonces dice la Escritura, esta es la muerte segunda. Hay una mala relación con Dios. Entonces Dios no quiere nada contigo por cuanto tú en esta tierra no quieres nada con Dios. Y esa es la muerte segunda. Y es lo que dice la Escritura: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y a los que tienen una relación con Dios, una buena relación con Dios, entonces esa es la vida eterna. Ponme mucha atención, iglesia. Si tú tienes una buena relación con Dios, no vas a pasar por la muerte segunda. Tú vas a vivir, vas a pasar de vida a vida eterna. ¿Me estás entendiendo esto? Por eso es que nosotros cuando se habla de la muerte, no es que no nos ponga triste el que un familiar se muera. Claro que nos pone triste porque ya no podemos platicar con él, porque ya no lo vamos a ver en esta tierra mientras vivamos. Pero hay algo importante y esa es la esperanza del cristiano, que nosotros cuando muramos o cuando Cristo venga por la iglesia, los vamos a ver en la eternidad, juntamente con Cristo. Por eso es que no nos dolemos, no nos ponemos tristes en nuestros funerales. Sí hay lágrimas, pero hay alegría, porque ahora él ha pasado a buena vida, o ella ha pasado a buena vida. A diferencia de cuando la gente desconoce esto, entonces llora porque piensa que nunca más los va a ver y quiere sacarlos de un lugar de sufrimiento a un lugar de reposo. Y eso no es posible. Iglesia, es en vida
cuando tienes que arrepentirte, cuando tienes que pedirle perdón a Dios, porque una vez que te mueres, una vez que te petatees, una vez que cuelgues los tenis, una vez que los gusanos te vayan a comer, no hay esperanza. ¿Te queda claro eso? Entonces la Biblia es muy clara. Ahora el verso 21:8 dice: pero los cobardes, ¿quiénes? Y los incrédulos, ¿quiénes? Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Separación total de Dios. Esa es la muerte segunda. Ahora, por si no te queda claro, vamos a ver qué dice el verso 11. El verso 11 dice: teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una... Ah, caray, ya me equivoqué. ¿No es este? 21:11. Este no es. ¿Dónde estoy? Debe ser 22:11. Ay, se me perdió la cita, pero el pasaje bíblico dice, ayúdenme por favor a buscarlo. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La cita está mal. Lo vuelvo a repetir, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. 2:29. Ah, gracias, Susi. Por favor, Apocalipsis 2:29. Entonces encontramos que la segunda muerte o la muerte segunda es una mala relación con Dios, es separación con Dios. Iglesia, tú y yo no tenemos que sufrir la separación con Dios. Ahora, esa es la familia de Adán. Ahora vamos a ver cuál es la otra familia, la familia de Cristo. Verso 14 de Romanos, como lo estábamos viendo, Romanos 5, verso 14, en su segunda parte dice: el cual es figura del que había de venir. Está hablando de Cristo. Jesucristo es el verdadero hombre que vivió como Dios quiere que el hombre viva. También es el que nos rescata de la ruina a la que nos llevó Adán. Adán nos llevó a la muerte, a la separación total, a una mala relación con Dios. Pero Cristo nos trae a una buena relación. El verso 15 de Romanos 5 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los muchos abundaron más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así es de que, iglesia, a través de Jesucristo nosotros podemos tener el don que dice aquí, que es el regalo de Dios. El regalo de Dios. Mira, tú no pertenecías a la familia de Cristo, tú pertenecías a la familia de Adán, y la condena era la muerte segunda. Pero Cristo, que es una figura, por eso se habla de una figura. Adán, como el primer hombre, le falló a Dios, transgredió la ley y la causa fue muerte. Adán desobedeció, Jesús obedeció, y el regalo para todo aquel que crea en Jesús es vida eterna. Ahora, los versos 18 y 19 que acabamos de leer dicen: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, iglesia, por naturaleza todos los hombres están en la familia de Adán. Todos los hombres, cuando nacen, un bebé cuando nace está en la familia de Adán. Póngame mucha atención. Y como viene, es descendiente de Adán, entonces la consecuencia de la transgresión de Adán es muerte. ¿Está entendiendo? Pero encontramos algo interesante. Es decir,
desde que nace una persona, participa de su culpa y de su condenación por parte de Dios. Por eso es que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos venimos del linaje de Adán, pecamos. Y todos mueren. No hay alguien que diga, yo no muero. Todos mueren. Ahora, la nueva familia, la familia de Dios, la familia de Cristo, es una que se da por gracia. Es decir, no naces humanamente, sino esto es por gracia. Y este es el nuevo nacimiento. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal, es un regalo por gracia. Tú no pagaste nada, tú no hiciste nada, todo lo hizo Dios. Dios entregó a su Hijo en este mundo para que Él muriera por los pecadores. Jesús obedeció, a diferencia de Adán. Adán desobedeció, Jesús obedeció. Y en la obediencia de Cristo, entonces se tiene una nueva posición con Dios. Estaba yo separado de Dios, había una mala relación con Dios, pero cuando yo me convierto a la familia de Cristo, entonces mi relación con Dios es buena, de tal manera que en la eternidad no voy a sufrir la muerte segunda, sino voy a tener la vida eterna. Ahora, fíjate bien, la familia de Adán, y ya quiero ir cerrando, la familia de Adán por naturaleza desobedece, por naturaleza es pecadora, por naturaleza desobedece la ley o transgrede la ley, por lo mismo es condenado. Hay una muerte física que todos vamos a pasar por ella, pero además hay una muerte eterna que es vivir separado de Dios por la eternidad. Pero la familia de Cristo vive en obediencia. ¿En obediencia a quién? A la palabra de Dios, o en obediencia a Dios, a diferencia de Adán, en desobediencia. La familia de Cristo en obediencia. La familia de Adán, decíamos, pecadora. La familia de Cristo, justicia, justos, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La familia de Adán se rige por la ley. La familia de Cristo vive por la gracia. La familia de Adán está condenada. La familia de Cristo es justificada. La familia de Adán tiene una muerte, una separación de Dios desde que nace, vive separado de Dios. Por eso es que la gente no quiere nada con Dios. Pero la familia de Cristo tiene una vida en comunión con Dios. Hey, si tú tienes comunión con Dios, entonces eres de la familia de Cristo. Pero si a ti no te gusta tener comunión con Dios y no te gusta nada que tenga que ver algo con Dios, te tengo una noticia: sigue siendo de la familia de Adán. No la escogiste, sigue siendo de la familia de Adán. Porque por naturaleza eres parte de la familia de Adán, pero por gracia pasas a ser parte de la familia de Cristo. ¿Estás entendiendo? Ahora fíjate bien, la familia de Adán está condenada a una muerte eterna, a la muerte segunda, a una separación total, una relación rota con Dios. Pero la familia de Cristo está o su destino será una vida eterna, una relación buena, una relación justa, una relación continua que será en la vida eterna. Así es de que, iglesia, yo quiero en esta noche que podamos comprender. Los judíos tenían que entender que la ley muestra qué tan mala era la gente. Y hoy tú y yo tenemos la Biblia, la palabra de Dios, para que no vivas bajo la ley, sino que la palabra de Dios también nos muestra qué tan pecadores somos. La Biblia te lo muestra.
Pero no solamente te muestra qué tan pecador eres, sino también te muestra el camino para el perdón de pecados a través de Jesucristo, que nos permite el acceso a la familia de Cristo. Por eso es que cuando una persona acepta a Jesús como su Salvador personal, se habla de un nacimiento. Dejaste de vivir o de pertenecer a la familia de Adán y pasas a pertenecer a la familia de Cristo. Un nacimiento nuevo. Ahora perteneces a la familia de Cristo. De tal forma, iglesia, que cuando nosotros pertenecemos a la familia de Cristo, entonces nosotros podemos llevar una vida con Cristo en santidad, en integridad y en obediencia a la palabra de Dios. Mientras nosotros no nos llevemos una relación buena con Dios. ¿Y cómo es esa relación? ¿Cómo yo puedo saber que tengo una buena relación con Dios? Mira, venir a la iglesia no es una buena relación. Venir a la iglesia es resultado de tu buena relación con Dios. ¿Sí? Quiero dejarlo bien claro. Porque no vais a pensar que por venir a la iglesia ya, mira, hay mucha gente que va a la iglesia y te la gana. Va todos los días a la iglesia. Pero lo que te hace parte de la familia de Dios es esa comunión que estamos hablando. ¿Y cuál es la comunión? Orar, leer la Biblia o escudriñar la Biblia, ¿sí? Ayunar, adorar, alabar a Dios. Esa es lo que en realidad te hace tener una buena relación con Dios. Cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú adoras, cuando tú alabas, cuando tú estás en continua comunión con Dios, entonces, no necesitas decir, yo soy de la familia de Cristo. La gente va a decir, este es diferente, algo pasó con él. Antes era un pecador, un borracho, jugador, mujeriego y como dice la canción, ¿no? Pero ahora ha cambiado. Algo pasó en él. Entonces la gente te pregunta, ¿qué te pasó? ¿Por qué has cambiado? Y lo único que tienes que decir es, Jesús habita en mi corazón. He nacido de nuevo. Ahora pertenezco a la familia de Cristo. Pero iglesia, ponme mucha atención. Tú y yo somos los que decidimos continuar perteneciendo a la familia de Adán y sufrir la segunda muerte, apartados de Dios por toda la eternidad, o pasar a ser parte de la familia de Cristo, viviendo en obediencia y santidad en una nueva relación con el Padre para vida eterna. ¿Sabes? La vida eterna no se vive o no empiezas a vivirla una vez que te mueras. La vida eterna se empieza a vivir desde el momento en que aceptaste a Jesús como tu Salvador personal. Porque entonces habrá obediencia, te sujetarás a la palabra de Dios, vivirás la palabra de Dios, testificarás la palabra de Dios, hablarás la palabra de Dios, vivirás la palabra de Dios, compartirás la palabra de Dios, y entonces la gente verá que tú eres un hijo de Dios. De otra manera no lo hay. Así es de que, iglesia, amigos que me están escuchando a través de las redes sociales, no te engañes. Si no has nacido de nuevo, entonces no perteneces a la familia de Cristo. Si tú ya hiciste una ocasión la oración de fe para aceptar a Jesús como tu Salvador personal, pero sigues practicando pecado, sigues viviendo en desobediencia a la palabra de Dios y sigues transgrediendo la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, quiero decirte que entonces tú sigues perteneciendo a la familia de Adán y tu lugar en la eternidad será la muerte segunda, es decir, separado de Dios. Yo quiero invitarte para que en esta noche podamos orar y pedirle a Dios que nos ayude
Y si alguno de nosotros ha trastabillado y se ha alejado de Dios, es el momento para pedirle perdón a Dios y decirle: Dios, perdóname, porque quiero ser parte de la familia de Cristo. Así es que ponte de pie y vamos a hacer esta oración. Padre Celestial, aquí estamos como iglesia, Señor, y tú conoces nuestro corazón, tú sabes nuestros pensamientos, tú sabes la manera en cómo nosotros vivimos, Señor. Tú sabes cuál es el comportamiento que tenemos en el trabajo. Tú sabes cuál es el comportamiento que tenemos, Señor, ahí en los momentos de soledad o en los momentos íntimos. Señor, tú conoces nuestros pensamientos. A ti no te podemos engañar. Padre, quiero pedirte para que me ayudes y fortalezcas mi espíritu, porque yo quiero seguir perteneciendo a la familia de Cristo. Y quiero pedirte que me perdones, Señor, que me perdones por los pecados que he cometido de una manera deliberada y por aquellos pecados que me son ocultos, por aquellos pecados que los he cometido y que yo no me he dado cuenta, pero te he ofendido y he ofendido a otros. Padre, quiero que me encuentres íntegro delante de ti. Quiero vivir una vida en santidad y en obediencia a tu palabra, Señor, porque yo quiero estar contigo por la eternidad. Señor, te doy gracias porque yo sé que a través de tu palabra tú me muestras lo que es pecado, lo que te desagrada, y también me muestras el camino para pedir perdón y para arrepentirme de mis pecados. Padre, gracias por tu amor y gracias por tus bondades y por tus misericordias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, iglesia, yo espero que la palabra no solamente la hayas escuchado, sino que la guardes en tu corazón y que empieces a llevar un estilo de vida como hijo de Dios y como parte de la familia de Cristo. Dios les bendiga, un abrazo, cuídense mucho y nos vemos próximo domingo 10 de la mañana, próximo martes 8 de la noche. Bendiciones. La luz nos alcanzó, lo oscuro atrás quedó, la gloria descendió y el pueblo despertó. Escuché decir que siervo ya no soy,